cuando Daniela Rivas, 34 años, heredera de una cadena de concesionarios de lujo valorada en 10.000 millones de euros, cruzó la puerta de aquel taller mecánico en las afueras de Zaragoza. Flanqueada por sus dos amigas de alta sociedad, lo hizo con la misma soberbia que había marcado cada etapa de su vida. Vio al mecánico manchado de grasa inclinado sobre el motor de un viejo Renault y las tres soltaron una carcajada como si estuvieran visitando un zoo y observaran una criatura rara y miserable. Daniela avanzó con sus tacones Louboutin de 2.000 euros, hizo sonar sus uñas perfectamente esmaltadas sobre el mostrador metálico y pidió un consejo sobre su Ferrari averiado. Pero lo formuló con un tono tan despectivo que parecía que le estaba haciendo un favor por hablarle. El mecánico levantó la cabeza, la sostuvo la mirada con una serenidad que desconcertó a todos y pronunció 12 palabras que no solo la dejaron paralizada, sino que hicieron añicos cada creencia que ella tenía sobre sí misma y sobre lo que significaba valer algo. Porque lo que Daniela ignoraba era que aquel hombre cubierto de aceite, al que acababa de ridiculizar delante de sus amigas, guardaba un secreto capaz de cambiar para siempre su idea de riqueza. Si estás preparada para esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. El taller de Óscar Martín se encontraba en un polígono modesto de Fuenlabrada, uno de esos municipios de clase trabajadora a las afueras donde la gente sobrevivía con sueldos ajustados y esperanzas sencillas. El local era pequeño, con paredes salpicadas de manchas oscuras que hablaban de años de esfuerzo, herramientas colgadas de ganchos oxidados y ese olor denso a combustible y metal calentado que se queda pegado a la ropa. El suelo de hormigón mostraba charcos secos de aceite formando mapas irregulares, marcas de cada coche que había entrado renqueando y salido con nueva vida. En las paredes se veían calendarios antiguos de repuestos, fotos descoloridas de vehículos restaurados y un retrato del viejo Lorenzo, que observaba el lugar desde un marco de madera gastado con expresión serena. Óscar tenía 42 años. Llevaba allí desde los 18, cuando el propio Lorenzo le dio trabajo como aprendiz en un momento en que nadie más confiaba en él. Desde que el anciano falleció 5 años antes, el taller había pasado a sus manos. Era un hombre reservado, de manos anchas y duras, marcadas por cortes, quemaduras y golpes, cicatrices que eran como medallas de servicio del trabajo honrado. Poseía esa clase de inteligencia tranquila que dan los años de sacrificios y pérdidas profundas, la certeza de que el valor de una persona no se mide en cifras, sino en rectitud. Su mono de trabajo estaba siempre salpicado de grasa. Llevaba el pelo negro revuelto por las horas doblado sobre motores y sus ojos verdes reflejaban a alguien que había presenciado suficiente dolor como para no asombrarse de nada, pero que seguía siendo capaz de sentir empatía. Aquella tarde de junio estaba concentrado en el motor de un Renault Megane del 2006 que llevaba semanas esperando una pieza algo cara para su dueño. Óscar estaba intentando conseguirla de desguace para que el arreglo no resultara imposible de pagar. Era el tipo de detalles que repetía una y otra vez, gestos discretos que el vecindario conocía y apreciaba, aunque jamás salieran de los límites del barrio. El rugido de un motor potente rompió la rutina. Óscar no levantó la cabeza de inmediato, estaba acostumbrado al tráfico de la avenida cercana. Pero después oyó risas, unas risas agudas con ese matiz falso de quienes se ríen no por diversión, sino por sentirse por encima de los demás. 3 mujeres entraron en el taller pisando el suelo como si fuera territorio hostil. Todas lucían conjuntos de firma, tacones absurdos para un pavimento manchado de aceite y bolsos que costaban más que un coche de los que Óscar solía reparar. La del centro, sin embargo, destacaba con claridad. Era alta, pulida hasta el último detalle, con melenaza castaña perfectamente alisada, maquillaje impecable y esa expresión en la cara de quien jamás ha escuchado un no en su existencia. Daniela Rivas era exactamente la imagen que proyectaba: dinero de generaciones, privilegios heredados y completa desconexión de la realidad cotidiana del resto del país. Única hija de Héctor Rivas, el fallecido magnate de concesionarios de deportivos, controlaba un emporio que vendía Ferrari, Lamborghini y Aston Martin a multimillonarios. Había recibido todo en herencia 2 años atrás y desde entonces dirigía la empresa con la misma frialdad con la que elegía su vestuario. Sus 2 amigas, Lucía y Beatriz, eran versiones algo menos acaudaladas de ella, esposas de empresarios, instaladas en una vida de restaurantes exclusivos, viajes constantes y tarjetas sin límite.
Habían acabado en aquel taller por pura necesidad, cuando el Ferrari F8 tributo de Daniela comenzó a emitir un sonido inquietante de camino de regreso a La Moraleja. Después de una comida interminable en un restaurante de moda, ella miró rápidamente el GPS en la pantalla del coche y el primer taller cercano que apareció fue el de Oscar. No comprobó nada más. No se preguntó qué tipo de vehículos entraban allí ni qué recursos había. Para ella, un mecánico era una pieza más del engranaje del mundo, homogénea e intercambiable. Hizo sonar las uñas de gel sobre el mostrador metálico donde Oscar tenía facturas y notas esparcidas. El ruido cortó el ambiente como un mazo. Él se irguió sin prisas, pasó el trapo por sus manos, solo desplazando la suciedad, y Daniela, por mantener su puesto de líder, remató con una frase que consideró ingeniosa. Comentó que era curioso que alguien rodeado de chatarra pretendiera saber algo de coches de verdad. Insinuó que su conocimiento sobre automoción valía tanto como su propia vida, casi nada. Sus carcajadas resonaron largas, agudas, fabricadas para aplastar. Era el tipo de risa destinada no solo a herir, sino a borrar la dignidad del otro. Entonces, algo cambió en la mirada de Oscar. No ardió, se heló. No fue furia, fue determinación. La certeza de que aquellas mujeres necesitaban escuchar algo que nadie se atrevía a decirles. Se acercó a Daniela despacio, aún con el trapo en la mano, y se plantó frente a ella a escasa distancia. La miró con firmeza, sin bajar los ojos ni un segundo, y habló con un tono tan sereno que resultaba contundente. Le dijo que el problema más serio que tenía no era el de su Ferrari. Que se le notaba en los gestos, en la mirada, en esa necesidad de aplastar a otros, estaba profundamente vacía. Que todo su lujo, sus zapatos, sus bromas crueles y su manera de caminar por el mundo no hacían más que intentar tapar un hueco interior que ni ella misma se atrevía a mirar. Y después lanzó la frase que la atravesó como un cuchillo y se incrustó para siempre en su memoria. Que cuando construyes tu valor sobre lo que posees y no sobre quién eres, te conviertes en un vehículo precioso por fuera, pero sin motor, capaz de hacer ruido, de llamar la atención, pero incapaz de llevarte a ningún lugar que realmente importe. El silencio que siguió fue absoluto. Las amigas dejaron de reír, congeladas. Daniela se quedó inmóvil, con la boca entreabierta y las pupilas dilatadas. Jamás nadie le había hablado así. Jamás nadie se había enfrentado a ella sin miedo a sus apellidos. Oscar dio un paso atrás, volvió al Renault y retomó su trabajo como si nada hubiera ocurrido. No buscó reacción ni venganza. Las tres mujeres salieron del taller sin añadir una sola palabra, subieron al Ferrari y se marcharon, pero el sonido del motor quedó ahogado por el eco de aquellas 12 palabras dentro de la cabeza de Daniela. Aquella noche no pudo dormir. Ni esa, ni la siguiente, ni la otra. Las frases del mecánico se repetían como un estribillo en bucle. Despertaba a medianoche en su ático de más de 200 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, mirando las molduras del techo, orgullosamente restauradas por un interiorista de renombre. Y solo podía pensar en la imagen que él había dibujado de ella, un coche impecable por fuera, completamente inútil por dentro. El termostato mantenía la casa a la temperatura perfecta. Las sábanas de algodón de altísima calidad acariciaban su piel. Los ventanales ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Y aún así, por dentro sentía frío. Empezó a examinarse como nunca. Se miraba al espejo sin la mirada superficial de cada mañana, sino tratando de encontrar a la persona debajo de las capas de imagen, de marca, de pose. ¿Quién era realmente Daniela Rivas sin el peso del apellido, sin la fortuna, sin los vestidos carísimos, sin las fiestas, sin la coraza de altivez que había levantado desde adolescente? La respuesta la asustó. Detrás de todo eso apenas encontraba nada sólido. Solo una construcción frágil, hecha de apariencias, de opiniones ajenas y de miedo a no ser suficiente. Volvieron a su mente escenas que creía enterradas. Su padre, Ulises Rivas, un hombre que medía a todo el mundo por su cuenta corriente, le había repetido que la compasión era debilidad y que la gente de abajo estaba allí por falta de esfuerzo o de talento. Su madre había muerto cuando ella tenía 13 años. Después de eso, su padre delegó en institutrices, internados suizos y agendas repletas de actividades, pero nunca en abrazos ni en conversaciones sinceras.
Desde pequeña entendió que tenía que estar siempre a la altura del emporio familiar. Recordó una escena concreta. Con 9 años, invitó a una compañera del colegio a su fiesta en el jardín de la casa de las afueras. La niña, Eva, llevaba el uniforme surcido y casi nunca tenía dinero para la cafetería. Daniela la había invitado porque un día le prestó una goma de borrar sin pedir nada a cambio. Tras la celebración, su padre la llamó al despacho, aquel lugar lleno de libros que casi nunca leía. Con voz fría le dijo que aquella niña no pertenecía a su círculo, que esa mezcla de ambientes creaba expectativas que acabarían perjudicándolos y que tenía que aprender a ser selectiva. Daniela nunca volvió a invitar a Eva. Cada vez que un gesto de humanidad asomaba, el entorno se encargaba de aplastarlo. Ahora, a los 34, aquellas lecciones le parecían crueles y estériles. Comenzó a ver su vida con otros ojos. Como ignoraba al personal de limpieza del edificio, solo fijándose en ellos cuando algo no estaba perfecto, como daba órdenes a camareros y conductores sin siquiera saludar. Como sus amistades se basaban en conveniencia y estatus, no en cariño. Lucía y Beatriz seguían llamando para ir de compras, organizar escapadas y criticar a todo el mundo, pero Daniela empezó a decir que no. No sabía cómo explicarles que un hombre con las manos negras de aceite le había colocado un espejo delante y que por primera vez no le gustaba lo que veía. 3 semanas después, hizo algo que la antigua Daniela habría considerado impensable: condujo de nuevo hasta Fuenlabrada, al taller de Óscar. Esta vez no eligió el Ferrari, sino un Mercedes más discreto que casi no usaba. Fue sola. Sin amigas, sin risas de fondo, sin espectadores. Durante el trayecto, sus manos sudaban sobre el volante. Ensayó 1000 frases distintas que sonaban artificiales antes de terminar. Pensó en darse la vuelta varias veces, pero algo más profundo la empujaba hacia adelante, la necesidad de entender cómo cambiar una vida que de pronto le parecía hueca. El taller seguía igual. La persiana alzada, el mismo olor, la misma mesa abarrotada, el mismo Renault en el elevador. Lo que había cambiado eran sus ojos. Ya no veía suciedad, veía trabajo. Ya no veía miseria, veía dignidad. Óscar volvió a alzarse desde el motor con la misma calma que la primera vez. Hablaron más de 2 horas. Óscar le contó su historia sin dramatismos ni victimismo. Explicó que el taller había sido su tabla de salvación muchas veces. Contó que estuvo casado con una maestra de primaria llamada Alma. Habían pospuesto tener hijos para consolidar mejor el negocio. El cáncer llegó sin pedir permiso, arrasando todos los planes. Los médicos del sistema público hicieron lo posible, pero las terapias más prometedoras eran privadas y carísimas, fuera de su alcance. Ella murió con 38 años en una habitación abarrotada de gente enferma, apretándole la mano y pidiendo perdón por no quedarse más tiempo, como si fuese culpa suya. Desde entonces, él había decidido que su trabajo no iba a ser solo una forma de sobrevivir, sino una manera de sostener a otros. Cobraba lo justo, a veces menos. Se quedaba noches enteras para reparar vehículos que otros consideraban pérdida total porque sabía que sin coche mucha gente del barrio no podía seguir trabajando. Tomaba aprendices sin experiencia, chavales con antecedentes de fracaso escolar, y les enseñaba oficio y disciplina. Habló de una riqueza distinta, saber que tu existencia alivia la carga de otros, aunque nadie lo aplauda. Saber que tus manos, tus horas y tu cansancio se traducen en oportunidades para gente que el sistema suele olvidar. No le dio un sermón. Fue una conversación entre 2 adultos, una por fin dispuesta a escuchar y otro que solo hablaba cuando tenía algo que valía la pena decir. Con el tiempo, la transformación de Daniela se volvió evidente. Al principio fueron detalles pequeños: aprendió el nombre de la portera, del repartidor, de la chica que limpiaba su planta. Empezó a pedir las cosas por favor y a dar las gracias. Luego dio pasos mayores. En la empresa empezó a visitar concesionarios sin avisar, habló con empleados que nunca habían visto a un directivo de cerca, escuchó quejas, propuso mejoras en horarios, impulsó seguros sanitarios más completos. Revisó sueldos congelados. Destinó una parte considerable de su fortuna personal a crear una fundación de 20 millones de euros para cubrir tratamientos médicos de personas que no podían asumirlos. Lo hizo en silencio, sin ruedas de prensa ni entrevistas,
porque comprendió que la ayuda verdadera no necesita focos. Sus antiguas amigas fueron perdiendo interés. Decían que estaba rara, que ya no tenía gracia, que se había vuelto demasiado seria. Los mismos círculos que antes la admiraban por sus vestidos ahora la consideraban aburrida. Daniela descubrió que no los echaba de menos. En cambio, empezó a frecuentar el taller de Oscar. Al principio iba una vez por semana, luego más a menudo. A veces llevaba café de mejor calidad y bollería de una panadería de la zona, otras simplemente se sentaba en una vieja silla plegable a observar cómo trabajaba. Encontraba una paz extraña en el sonido de las herramientas, en el olor a metal, en ver cómo algo roto volvía a funcionar. Charlaban de muchas cosas, de duelo, de decisiones, de lo que significa construir una existencia con sentido. Un año después de aquella primera visita desastrosa, Daniela llegó con una idea que llevaba tiempo madurando. Propuso crear una red de talleres sociales, repartidos por distintos barrios humildes, donde la gente pudiera reparar sus coches pagando en función de lo que realmente pudiera aportar. Quería que Oscar fuera el director del proyecto, no como empleado, sino como socio. Él escuchó toda la propuesta, la dejó terminar y luego sonrió. Aceptaba, pero con una condición: ella tendría que trabajar en el primer taller durante 6 meses, como una más, aprendiendo el oficio desde abajo, manchándose las manos y entendiendo qué hay detrás de cada reparación. Daniela dijo que sí sin pestañear. Los meses siguientes fueron un entrenamiento brutal para alguien acostumbrada a reuniones con aire acondicionado y perfumes caros. Se manchó la ropa, se golpeó los dedos, se quemó con piezas calientes y volvió a casa cada día con la espalda dolorida y una satisfacción que jamás había sentido después de una firma millonaria. Fue conociendo a los clientes habituales. Doña Pilar, que llegaba con su pequeño Citroën y traía tortillas caseras para agradecer los descuentos. Raúl, taxista separado con 2 hijos, que le enseñó trucos para arreglos rápidos y le habló de lo duro que es cuadrar cuentas a final de mes. Una pareja joven que solo podía pagar en 2 plazos, pero que necesitaba el coche para no perder su empleo. Empezó a formar parte de una comunidad real, sin filtros ni disfraces. 2 años después de aquella mañana en que entró riéndose al taller, la mujer que se miraba en el espejo ya no era la misma. Seguía siendo una empresaria rica, sí, pero había algo nuevo en su mirada: calma. La red de talleres solidarios se había expandido a 5 puntos distintos de la comunidad. Cientos de familias habían logrado mantener sus vehículos en marcha. Varios chicos que habrían acabado en la calle ahora eran mecánicos cualificados. La Fundación Sanitaria ya había cubierto tratamientos para decenas de personas que, de otra manera, nunca habrían tenido opción. Algunos se curaron, otros al menos pudieron afrontar el final con dignidad y menos miedo. Para Daniela, sin embargo, el cambio más importante no era cuantificable. Estaba en la sensación de levantarse por la mañana y sentir que su día valía algo más que un informe de ventas. Una tarde de domingo, con el taller ya cerrado, se quedaron sentados sobre unos cubos invertidos, compartiendo una cerveza después de una reparación complicada. El aire olía a goma y metal enfriándose. Entonces Daniela le dio las gracias. No solo por la paciencia, ni por el café de aquella primera conversación, sino por aquellas 12 palabras que le habían dado la bofetada más necesaria de su vida. Daniela Rivas seguía siendo millonaria, seguía teniendo su ático y su apellido, pero ahora también poseía algo que no se compra: un motor interno en marcha, propósito, humanidad. Y todo comenzó el día en que un mecánico de barrio decidió decirle la verdad en lugar de callar. A veces, la fortuna más grande llega con forma de humillación. A veces, el consejo que más necesitas sale de la boca que menos esperas. Y a veces, basta con que alguien te sostenga un espejo para obligarte a elegir si quieres seguir siendo un coche hermoso aparcado para siempre, o una persona viva, en movimiento, que deja huella de verdad. Si esta historia te hizo replantearte qué es realmente ser rico, déjame un corazón aquí abajo. Y si quieres apoyar relatos como este, que hablan de cambio real y segundas oportunidades, puedes dejar un pequeño 1000 gracias usando la función de super gracias. Cada gesto suma, igual que sumó aquel día en que Oscar eligió decir la verdad en vez de mirar hacia otro lado. Porque tú te quedaste hasta el final, y eso dice mucho de la clase de persona que eres.